Hola, bienvenidos una vez más este día a nuestro estudio. Antes de que comencemos, ¿por qué no abrimos en oración? Padre, venimos ante tu presencia, te damos gracias, Señor, por tu amor, por tu compasión y tu caridad que has tenido sobre nosotros, Señor. Te pedimos, Padre, que nos llenes de fe, nos llenes de gozo en ti, Señor, y nos llenes, Padre, de tu Espíritu Santo, Señor. Queremos estar saturados, Señor, en tu amor, en tu espíritu, en tu poder, en todo lo bueno que recibimos de ti, Señor. Te pedimos tu bendición este día, en este capítulo del Evangelio de San Juan. Señor, te damos gracias una vez más, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos y hermanas, vamos a continuar en este capítulo 14 del Evangelio de San Juan. Y he estado pensando mucho acerca de los últimos capítulos que vienen. Y es algo muy impactante realmente mirando lo que Jesús ha dicho a sus discípulos acerca de lo que le va a suceder, y como ellos al principio no captaron lo que Él les decía, pero ahora en esta noche, en esta tarde que estamos leyendo, se empieza a desarrollar todo. El plan de Dios está en moción, en acción, digo, y es algo que realmente tenemos que captar todos, ¿verdad? Comenzaron el versículo 1 del Evangelio de San Juan, capítulo 14, dice Jesús: no se turbe vuestro corazón. Ahora, esto no se turbe significa de estar de una inquietud espiritual, de no tener tranquilidad, de no tener una paz, de sentirnos agitados, de sentirnos que estamos siendo conmovidos por dentro, internamente. Y eso es lo que Jesús está diciendo a sus discípulos. No se desanimen, ¿ok? No pierdan la fundación fuerte que yo he plantado a ustedes. Porque mira cómo dice: creed en Dios, creed también en mí. Y eso es muy importante, porque hay muchos que dicen que creen en Dios, pero no creen en el Hijo. O creen en Dios, pero no creen que Dios puede hacer las cosas que Dios dice que Él puede hacer. Y no tienen fe en el Hijo. Pero entiende algo, en los primeros 3 versículos tenemos 3 aseguranzas. Primeramente tenemos que podemos poner nuestra fe en Él. En otras palabras, podemos confiar en Cristo Jesús completamente, sin dudar que Él cumplirá las cosas que Él dice que va a cumplir, y que Él puede ser todo lo que necesitamos en nuestra vida, en especial nuestro Salvador y Redentor de nuestro pecado. Segundo, que tendremos un lugar con Él. No en la tierra solamente, sino en el cielo. Piénsalo. Jesús ahora ha preparado un hogar. Yo me pongo a pensar en eso. Jesús ha preparado un lugar donde yo pueda vivir con Él eternamente, ¿verdad? En el cielo, en su presencia. Y tercero es que Él regresará por los suyos. Jesús no te va a dejar aquí en este mundo para que tú sufras. Si tú eres un seguidor de Él, uno que camina por fe en Cristo Jesús, entonces Él regresará por ti. Y eso lo leemos en el libro de Tesalonicenses. Pero en este momento los discípulos se encuentran descarriados, agobiados, confundidos y desanimados por las palabras de Jesús, por lo que Él les había dicho. Si recordarán, en el antiguo capítulo que leímos, Jesús había dicho que Pedro lo negaría y que también Satanás lo había pedido. Esto lo vemos en Lucas 22:31. Y finalmente que todos lo van a abandonar, ¿verdad? Todos los discípulos lo van a abandonar esa noche cuando Jesús sea traicionado por Judas, y todos se van a descarriar, se van a desaparecer. Y eso lo leemos en Mateo 26:31. Pero lo que yo personalmente encuentro más fascinante de todo esto es esto, que leemos en Lucas 22:31, donde le dijo a Pedro: después que regreses, anima a tus hermanos. Piénsalo. Jesús ya le está diciendo a Pedro: después de que me niegues,
después de mi resurrección, cuando yo te llame, cuando yo te restaure, anima a tus hermanos, porque ellos van a necesitar eso. Y eso es muy impactante, porque por las palabras de Jesús, los discípulos se habían angustiados, estaban afligidos, tristes, al escuchar que Jesús estaba diciéndoles cómo iba a ser traicionado, cómo iba a ir a la cruz. Y esto les dolió mucho de corazón. Pero todo lo que Dios nos permite, les permitió a ellos pasar en sus vidas, al igual que en la nuestra, no es para un mal, no es para dejarnos untados, ¿verdad? Como decimos en el lodo. No, no, es para animarnos, es para incrementar nuestra fe. Es para que nosotros podamos creer en sus promesas, para que nosotros podamos captar la realidad de lo que Jesús significa en nuestras vidas. Para mí es interesante porque 3 veces leemos que Jesús también estuvo angustiado de espíritu. Esto lo vemos en el capítulo 11, versículo 33, capítulo 12, versículo 27 y el capítulo 13, versículo 21. Así que comprende lo que ellos están sintiendo. Él comprende lo que ellos tienen en su corazón en este momento, porque él, al pensar que él iba a estar separado de su padre, también tuvo ese momento donde él estaba angustiado. Pero su angustia vino por causa de que él y su padre, que siempre habían estado juntos, iban a estar separados por un momento. ¿Nunca has perdido un hijo que no sabes dónde está? Y sientes una angustia, una desesperanza, que no sabes cómo reaccionar porque estás, como te diría, atemorizado, ¿verdad? De temor de que algo le pase a tu hijo. Bueno, es lo mismo que ellos están sintiendo. Y Jesús por eso le dijo a Pedro, cuando regreses, anima a tus hermanos. La palabra que Jesús usa cuando dice crees y creed en mí, aquí es la palabra pisteo en el griego, que significa poner tu fe en alguien o algo. Entonces lo que podemos ver es que la fe en Jesús y en Dios es y son inseparables. Cuando Jesús dijo esto, cualquiera otro lo hubiera acusado de blasfemia. Porque el decir, confía en mí, estás diciendo yo soy Dios. Piénsalo. Jesús está diciendo confía en mí, confías en el Padre, confías en Dios, confía en mí. Lo que Él puede hacer, yo lo hago. Lo que Él me mandó a hacer, yo lo he hecho. Y esa verdaderamente es fe. Confiar en Él. Confiar que Él puede cumplir todo lo que Él dice. Confiar que Él es suficiente para derrotar el pecado. Confiar que Él es suficiente y que su sangre que fue derramada y será derramada, como leeremos más adelante, en la cruz del Calvario, es suficiente para rescatarte del pecado. Es suficiente para lavar tu maldad. Es suficiente para borrar tus errores. Es suficiente para borrar toda blasfemia que has cometido contra Dios. Él es más que suficiente. Él es el Salvador. Es todo. Él es el Redentor. Y es lo que Él está diciendo. Pongan su fe en mí. Porque yo y Dios, el Padre, somos uno. Dice el versículo 2, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Como le estaba diciendo, yo me pongo a pensar en esto. Un día, cuando esté con Dios, tengo un hogar. Dice una morada. Eso es hermoso. Porque estaba pensando, como leí un artículo la semana pasada, de que el lugar donde se estaban vendiendo muchas casas últimamente en los Estados Unidos era en el estado de Utah. Y Utah dicen que tiene la marqueta más caliente, o hot market, como decimos. Y lo que está pasando, muchos están comprando casa, ¿verdad? Y pagan de más valor de lo que vale la casa. Y la gente se embarca con una deuda grandísima. Y lastimosamente, como estamos pasando esta pandemia, mucha gente ahorita está a punto de ser echados de su casa,
perder su casa. Muchos están ahorita metiendo papeles para la bancarrota por la causa, la carga de la deuda que tienen. Y la mayoría de la deuda viene de las casas. Y me encanta porque Jesús dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. ¿Sabes? Esa morada, ese lugar, yo no voy a tener que pagarlo. Jesús me lo está preparando a mí. Especialmente para mí, para mi familia, para ustedes. Y no te va a costar ni un centavo. Nada, absolutamente nada. Y dice, si me voy y os preparo lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo esté, dice, vosotros también estés. Entonces Jesús dice, donde yo voy, un día ustedes irán. No se quedarán aquí en la tierra. Cuando yo regrese por ustedes, irán conmigo. O como leemos también, que cuando fallecemos, en el momento que tomamos nuestro último suspiro, el último aliento en la tierra, estamos en la presencia de Dios. Él no nos deja aquí. Ahora hay muchos que dicen, Jesús dijo eso hace más de 2000 años, ¿por qué es que no ha regresado? Es que la verdad es esta, el dilatar de Jesús no es falla del cumplimiento de la promesa, no, es en realidad lo que es la oportunidad para que muchos vengan a la salvación. Si Jesús hubiera regresado, muchos de ustedes no tuvieran la posibilidad de ser salvos, pero que Él se ha dilatado, como decimos, es para que nosotros vengamos a la salvación, para que nosotros podamos un día estar en la presencia del Señor. Por eso, no pierdas fe. En realidad, yo te digo la verdad de corazón. Yo personalmente anticipo el día en que pueda estar en la presencia de Jesús. Mi día llegará. Pero hasta ese momento yo voy a continuar predicando el Evangelio para que cuando me llame mi Señor, para mí, que esté en la presencia de mi Salvador, no esté avergonzado. No esté arrepentido de que no hice lo que Él me pidió, sino que voy a estar en la presencia del Señor y no voy a tener vergüenza. Eso es lo que a mí me alegra, que no voy a avergonzarme. Dice, y ya sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas, pues ¿cómo saber el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene que ante el Padre más que por mí. Piénsalo. A dónde voy y sabes el camino. ¿A dónde va? Al cielo. ¿Cuál es el camino? Cristo Jesús es el camino. Tomás dice, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo podemos saber cuál es el camino? Jesús le dice, yo, el que ha estado con ustedes, yo soy el camino. ¿Ok? Yo soy la verdad. Y yo soy la vida. ¿Cuál vida? La vida eterna. Todo es Jesús. Todo. Nadie puede venir ante el Padre si no es por Jesús. En Juan 10:9 dice, yo soy la puerta. El que por mí entre será que salvo. Entrará y saldrá y hallará que pastos, ¿verdad? Pasto verde. Y esta es una de las grandes evidencias que puede existir de cómo llegar a dónde, al cielo. No es a través de las obras, ni se puede comprar la salvación. Solo se encuentra en Cristo Jesús. Y esta salvación es gratuita. Piénsalo, no te va a costar ningún centavo. Simplemente tienes que poner tu fe en Él, confesar que eres un pecador o una pecadora, que has transgresido contra Dios y pedir en el nombre de Jesús ser perdonado, ser restaurado, ser salvado y ser lavado a través de su sangre preciosa espiritualmente, eliminando todo tu pecado. Pero primero, para esto tienes que comprender que necesitas al Hijo de Dios, al que Dios el Padre mandó para hacer el camino al cielo. A Él necesitas.
El Padre lo mandó específicamente para hacer su obra. ¿Okay? No vino Jesús a hacer su propia obra, sino a hacer la obra que el Padre le había pedido que hiciera. Sin Jesús es imposible tener al Padre porque son inseparables. Esto lo podemos ver más adelante en Juan 17:21. Solo Jesús en toda la historia de la humanidad ha dicho: yo soy la vida, la verdad y el camino. Nadie ha podido decir eso. ¿Por qué? Porque otro que lo diga es mentiroso. Pero Él sí lo es. Los profetas hebreos escribieron acerca del que vendría a ponernos en libertad del pecado y la muerte en referencia a Jesús. Nunca ha existido otro hombre de ninguna religión que murió para la salvación al que cree en Él. Nadie ha muerto más que Jesús para los que creen en Él. Los fundadores de otras religiones dicen que solo a través de tus buenas obras o a través de la iluminación espiritual podrás obtener la salvación. Pero Jesús dice que creed en mí, en mí. Es todo. Creed, confiar, aceptarme, recibirme. Y es lo que necesitas para la salvación. No hay otro nombre dado al hombre bajo el cielo por el cual podemos ser salvos, dice el libro de Hechos 4:12, más que el nombre de Cristo Jesús. Nadie. Pedro no puede salvar a nadie. Santiago no podía salvar a nadie. María, la madre de Jesús, no podía salvar a nadie. Los otros discípulos de Jesús no pudieron salvar a nadie. Pablo no pudo salvar a nadie. Solamente Jesús puede salvar. Nadie más. No necesitas orarle a nadie más que a Jesús y decir en el nombre de Jesús: perdóname, Padre. Y el Padre es fiel para perdonarte y para salvarte, para restaurarte, para sanarte, para exaltarte si estás caído. ¿Por qué? Porque has confiado en el Hijo de Dios. Piénsalo. Dice el versículo 7, si me conocieras, también a mi Padre conocieras. Y desde ahora lo conoces y ¿qué? Y lo habéis visto. ¿Por qué dice Jesús si lo conocieras? ¿Por qué? Bueno, porque conocer a Jesús es conocer el corazón del Padre. Son de una misma esencia, una sola. No son individuales, es una esencia, un corazón. Y si conoces a Jesús, conoces al Padre. Y si ves a Jesús, ves al Padre, porque Jesús es que la representación humana del Padre Divino Celestial. Y por eso dice, ahora lo has visto, porque me has visto a mí, has visto al Padre. Felipe le dijo, Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Jesús le dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? Una pregunta que le está haciendo Jesús, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo no llevo con ustedes? ¿No me conoces? ¿No sabes quién soy? Ponte a pensar quién soy. ¿Qué has visto? ¿Qué recuerdas de las cosas que yo he hecho, lo que he enseñado? Y te pones a pensar en toda la gente que le dio de comer, los inválidos que caminaron. Cuando Lázaro, que estaba enterrado por 4 días, 5 días, fue resucitado. Cuando el ciego se le abrieron los ojos. Dice Jesús, ¿no me conoces? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices, muéstranos al Padre? Te digo algo, personalmente nunca he visto a Jesús con mis ojos. No puedo verlo. Pero mi corazón sí lo he visto. Y lo he sentido su presencia, iluminar mi alma cuando está decepcionada. He sentido su corazón y su amor cuando me siento agobiado y cansado. Te digo algo, este estudio no lo quería hacer ahora, lo quería hacer hasta el otro día. Pero el Señor estaba en mi cuarto y sentí el Señor decirme, prepárate mejor y hazlo ahora. ¿Por qué? Porque mañana va a llover y no sabes qué cansado vas a estar. Si no conociera a Jesús, no hubiera escuchado esa voz.
no hubiera escuchado y todavía estuviera en mi cuarto estudiando, leyendo. Pero cuando conoces al Padre, cuando conoces al Hijo, cuando conoces al Espíritu Santo y escuchas esa voz, ¿sabes qué pasa? Tú te mueves, tú haces su voluntad. Yo me acuerdo cuando vine a Cristo, hace 20 años que recibí al Señor como mi Salvador, como mi Redentor. Y me acuerdo que un día venía de las clases de adicciones donde yo vine al Señor. Y entonces en el momento que iba para la casa sentí el Espíritu Santo decirme, cuando llegues a la casa prepárate 3 bolsas con ropa. Y dije, ok, está bien. Llegué a mi casa, agarré las bolsas, les puse ropa, les puse cositas adentro que sentí el Espíritu que me decía cuando me habló. Y las dejé en el garaje. Y dije, ok. Pasó una semana, nada. Pasaron 2 semanas, nada. Y dije yo, ¿por qué es que el Señor quería que hiciera esto? A la 3ª semana iba para mi casa. Y cuando di vuelta a mi cuadra, en la calle donde vivía, estaba una licorería. Y en ese momento, cuando di vuelta, sentí el Espíritu decir, párate. Mira a esos hombres. Para ellos eran las bolsas que te dije que prepararas. Corre a tu casa, agárralas y tráelas. Y es lo que hice, corrí. Me estacioné, agarré mis cosas y salí corriendo. Y me puse a regalarles las bolsas y les dije, el Señor me pidió que les diera estas bolsas. Y me puse a platicar con uno. Y en el momento que estaba platicando con él, sentí el Espíritu de Dios dentro de mí. Como algo increíble, era hermoso, sinceramente. No sé cómo expresarlo. Tienes que sentirlo. Pero el muchacho, el señor que estaba ahí me dijo, sabes, yo era cristiano, pero caí. Y cuando me dijo eso, sentí el Espíritu que me decía, abrázalo y ora con él. Y ese momento lo hice, lo abracé, empecé a orar, empecé a llorar con él. Y pasó una señora y se me quedó mirando con una mirada como de asco, como diciendo, ¿cómo te atreves a tocarlo? Pero ¿sabes qué? Me dijo, me dice, yo estaba esperando que el Señor mandara a alguien. Y de ahora voy a dejar de beber. Y mañana me voy a regresar al hogar donde estaba viviendo, porque era una casa de alcohólicos y ya nunca lo volví a ver en ese lugar. Pero cuando conoces a Dios, eso es lo que pasa. Tú lo sientes. Él habla contigo. Él conversa. Y sabes quién es Dios, sabes quién es Jesús, sabes quién es su Espíritu. Dice el versículo 10. ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi cuenta, sino que el Padre que vive en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. En el capítulo 17, versículo 21, Jesús ora que Dios esté con los discípulos igual que Él está en Jesús y Jesús en Él. Y por eso te dije que cuando conoces a Jesús, conoces al Padre y al Espíritu Santo, porque ellos habitan en ti. Es Él quien te da las palabras que vas a dar cuando vas a predicar el Evangelio. Es Él quien te da las palabras que tú vas a decirle a la gente que te topes en la calle. Es Él quien te pone en tu corazón las cosas que vas a hacer. Y te esperas hasta que Él mismo te diga que las hagas. Es Él, porque las obras que haces no vienen de ti, nacen del Padre. Y yo sé eso porque las cosas que yo he visto hacer a Dios en mi vida me llevan a creer más
que Él está conmigo. Y eso es algo que solo una persona que tiene una relación con Cristo Jesús puede experimentar. Es algo que solo cuando caminas con Dios fielmente puedes decir, yo lo he sentido, yo lo he visto, yo he caminado con Cristo y yo sé lo que dice esta escritura, yo la comprendo y la recibo en mi corazón. Porque yo sé que Él está conmigo al igual que Él estaba con Jesús. En Efesios 1, 12 al 14 dice, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuiste sellados. ¿Con quién? Con el Espíritu Santo. De la promesa dice, que es las aras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. El Espíritu Santo, el sello de que Dios está contigo. Esos milagros son la evidencia de la deidad de Jesús. Esas cosas que Jesús hizo que nadie había hecho, son la evidencia de que Cristo está con Dios y Dios con Cristo. La resurrección de Lázaro es la evidencia de que el Padre siempre estaba con el Hijo. Cuando le dijo Jesús a María, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que ha venido al mundo. Más adelante leemos en Juan 11, 40, 42, donde dice, Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si creeres verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando la voz, los ojos al alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Piénsalo, el Padre siempre escucha a su Hijo. Yo sé que siempre me oyes, dice Jesús, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Entonces, tenemos que creer que Jesús fue enviado por el Padre, que el Padre está con Jesús. Porque esa es la fe. Eso es lo que nos lleva, eso es lo que nos motiva, nos ayuda a caminar fielmente con el Hijo. Él está contigo. Aunque haya dificultad en tu vida, Él está contigo. Nunca te abandona. Cree esto. El enemigo te va a decir, mira, la situación está dura, está gacha, yo no sé por qué te encuentras en esto. Si Dios te amara, no estuvieras aquí sufriendo. Esa es una mentira. En la dificultad es cuando Dios te agarra más. Es cuando te sostiene y te carga. ¿Por qué? Porque Él te ama. Cuando lloras y clamas al Señor, Él te escucha. Es su espíritu que está gemiendo dentro de nosotros cuando no tenemos ni las palabras de decir, cuando estamos en necesidad. Él te escucha. Dice, de cierto, el versículo 12 dice, os digo que el que cree en mí, las obras que yo hago, Él también las hará. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Todo lo que pidas al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pedís en mi nombre, ¿qué dice? Yo lo haré. Cuando pides algo, lo tienes que hacer en su nombre. No ningún otro nombre, más que en el nombre de Cristo Jesús, el enviado del Padre, el Hijo del Padre. Pero lo que pedimos tiene que ser algo que le agrada a Dios. Muchos piensan que, cuando escuchan esto, muchos piensan que dicen, oh, pues si voy a pedir al Padre, le voy a decir, Padre, ayúdame a ganar la lotería. Eso es lo que Dios no dice. Eso es lo contrario. Dios quiere que pidas para tu necesidad, para lo del momento. Si tienes hambre, para seas bendecido con algo, frijoles, como decimos en inglés, beans and rice in Jesus Christ.
frijoles y arroz y Cristo Jesús. Nosotros lo hemos pasado. ¿Y sabes qué? Arroz y frijoles, gloria a Dios. Con unas tortillitas, unos virotes, un bolillo al lado, cremita, su queso. Es todo. Una vida simple, humilde. No necesitamos decir, oh Padre, pásate unos $100, jefe, para poder ir a comer a Olive Garden o al Buca di Beppo, Señor. Ah, ¿sí? Si tienes necesidad, di, Señor, te pido en el nombre de Jesús que me ayudes, Padre. Que me des para mi necesidad, para poder darle de comer a mis hijos, para poder poner un techo sobre mi familia, Señor. Ayúdame, Señor, para poder bendecir al que está menospreciado, el que tiene hambre. ¿Y qué dice? Yo lo haré. Cuando pides con un corazón sincero lo bueno del Padre. Dice, todo lo que pidas al Padre en mi nombre, lo haré para que el Hijo sea glorificado, el Padre sea glorificado en su Hijo. Si algo pedís en mi nombre, yo lo haré. ¿Cuántas veces te tiene que decir, yo lo haré, yo lo haré, yo lo haré, yo lo haré, para que creas? Para mí basta una vez. Yo sé que lo hará. Quizás no lo va a hacer en ese momento, como decimos, con pan caliente. Está bien que lo haga cuando Él piensa que es necesario. En el momento adecuado, en el momento más necesario, es cuando Él hace las cosas. Porque está poniendo nuestra fe a prueba. Está permitiendo que nuestra fe pase por el fuego para que sea purificada. Para que lo único que salga sea la fe pura, no la fe contaminada. Dice el versículo 15, si amáis o si me amáis, guardad que mis mandamientos. Esto sí estaba pensando ayer. Si me amás, guarda que mis mandamientos. El amar a Jesús te mueve espiritualmente a serle obediente, y es así como demuestras el amor que sientes por Él cuando le eres obediente a su palabra y a sus mandamientos. Hudson Taylor dijo, ya no estoy ansioso por nada, ya que me doy cuenta de que el Señor puede llevar a cabo su voluntad, y su voluntad es la mía. No importa dónde me coloque ni cómo, eso es para que Él lo considere que es para mí. Porque en las situaciones más difíciles debe darme su gracia, y en las más difíciles, pasa de las fáciles a las difíciles, su gracia hace el suficiente. En momentos fáciles, su gracia. En momentos más difíciles, su gracia. Es todo lo que necesitamos. Es suficiente para nuestra vida. Por eso me puse a pensar ayer. Si me amas, guarda mis mandamientos. Muchas veces le decimos, ay Señor, yo te amo, Padre, yo te amo. Y al voltear, estamos pecando. Estamos siendo desobedientes. Tenemos lengua y boca que está maldiciendo a la gente. ¿Eso es lo que Dios quiere? Ay Señor, yo te amo, pero me voy a echar una caguama. Ay Señor, yo te amo, pero me voy a echar un toque de marihuana. Ay Señor, yo te amo, pero voy a ir a dormir con mi novia. Ay Señor, yo te amo, pero voy a vivir una vida de homosexual. Estamos desobedeciendo las cosas de Dios. Hemos ido a llamar a ser obedientes a sus mandamientos y no a quebrantarlos cuando no estamos de acuerdo con ellos. Te digo la verdad, hay muchas veces que el enemigo me dice, ¿te acuerdas aquellos días cuando te echabas unas frías? Y digo, ya me acuerdo cuando me echaba mis frías, unas cervezas, pero también me acuerdo las crudas bien feas. Me acuerdo que estaba separado de mi esposa y mis hijos por andar en la borrachera. Pero ahora no necesito eso. Prefiero lo que Jesús me da que lo que el enemigo me ofrece. Debemos desear ser hijos de Dios.
y no arriesgar nada de lo que Él nos ha dado al ser desobedientes, a caminar en obediencia a su palabra. ¿Cómo entonces, si no somos obedientes, vamos a ganar una alma para el Señor, para nuestro Salvador, para nuestro Maestro? Si verdaderamente lo amamos, tenemos que mantener su palabra en nuestro corazón y vivirla diariamente para ser la evidencia de que Cristo está con nosotros. ¿Cómo mantenemos sus mandamientos? Lo hacemos cuando hacemos lo que es correcto, cuando no escondemos las cosas que hemos hecho y las traemos a la luz. Dice Jesús en el versículo 16, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. ¿Para qué? Para que esté con vosotros. ¿Cuál otro consolador? La palabra griega es parakletos, que significa ayudante, intercedor, apoyar y defensor. El Espíritu Santo está destinado a tomar el lugar de Jesús en la vida de los discípulos y a guiarlos a un entendimiento más profundo acerca del Evangelio y a darles las fuerzas espirituales que ellos necesitaban para llevar a cabo su ministerio, enfrentando la resistencia de los judíos y el sufrimiento a través de las persecuciones contra ellos por predicar el nombre de Cristo Jesús y su evangelio de la salvación. Eso es lo que el Espíritu Santo hizo en la vida de los discípulos. Eso es lo que el Espíritu Santo hace en tu vida. Cuando tú permites que el Espíritu Santo te traiga, cuando has sido desobediente, te traiga la convicción y tú confieses tu pecado, Él te usará. Mucha gente no puede ser usados porque nunca se humilla, nunca se arrepiente, nunca permiten que el Espíritu Santo haga la obra en ellos, sino que ellos la quieren hacer. Dice el versículo 17, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no lo ve ni lo conoce, pero vosotros lo conocéis, porque vive ¿con quién? Con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, volveré a vosotros. ¿Dónde vive el Espíritu Santo? En ti. Esto va en contra de las enseñanzas de los testigos de Jehová, que dicen que el Espíritu Santo no está en el creyente. Pero aquí Jesús está diciendo que vive en ti y que el mundo no lo puede conocer. ¿Por qué? Porque el mundo no conoce a Jesús. Solo los que han puesto su fe en Cristo Jesús conocen a Jesús y conocen al Padre, y ellos son sellados, como acabamos de leer hace un momento, por el Espíritu Santo, esa estampa, el sello de que tú perteneces a Dios, es el Espíritu Santo. El testigo de Jehová dice que el Espíritu Santo es la fuerza activa de Dios solamente, y que Él no vive en uno. Entonces ellos están diciendo a Jesús, tú no sabes de lo que estás hablando, Jesús. Nosotros sabemos más que tú. ¿Tú le dirías eso a Jesús? Cuando Él dice, vosotros lo conocéis porque vive con vosotros y estará en vosotros, adentro. No dice alrededor, sino que adentro. Piénsalo. ¿Tú te atreverías a decirle a Jesús, tú no sabes de lo que estás hablando, como lo hacen los testigos de Jehová? Yo no, porque Él, siendo Dios, sabe lo que yo no sé. Y si Él me dice que el Espíritu Santo está en mí, yo lo creo porque yo lo he sentido. Yo les dije, hace unos meses cuando estaba en oración, estaba alabando al Señor, estaba en mis rodillas completamente rendido, completamente entregado al Señor, con mis manos en el aire, alabándolo, emocionado espiritualmente, clamándolo. Sentí el poder del Espíritu Santo moverse y su paz, su tranquilidad, como un remolino, como algo tan hermoso.
que más podía llorar a sentir su gloria. Eso es el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo está completamente envuelto en todos los aspectos de nuestras vidas. Él es quien nos trae la convicción de nuestros pecados, quien nos ayuda en tiempo de necesidad, quien ora por nosotros cuando nosotros sabemos cómo orar, como les dije. Y esto lo vemos en Romanos 8, versículo 23 al 27. Entonces Él vive en nosotros, porque está escrito en 1 Corintios 6, 19, 20, donde dice, o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual habéis recibido de Dios, y que no sos vuestro, pues habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Tu cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo no habitara en ti, no necesitara tu cuerpo como el templo, pero porque habita en ti, Él es el que te está moviendo y guiando directamente hacia Dios. Versículo 19 dice, todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veráis, porque yo vivo, vosotros también vivirás. Esto significa que cuando Jesús iba a la cruz, iba a morir por 3 días, después al tercer día iba a resucitar y después iba a permanecer 40 días más. Entonces ellos lo iban a ver por ese tiempo y después ya no lo volveríamos a ver hasta el día en que Él regrese. En aquel día dice, vosotros conocerás que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. Bien. Y este versículo está centrado en la venida del Espíritu Santo y la unidad que Él trae a los seguidores de Jesús después de que Él regrese al cielo. 2 Corintios 6, 16 dice, y que acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos, y vosotros sois el templo de Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. 2 Corintios 17 habla también de esto. Me encanta lo que dice Warren Wiersbe. Dijo, los creyentes de hoy en día no vieron a Jesús después de su resurrección o su ascensión, pero estamos unidos a Él por el Espíritu Santo que está interno en nosotros. Si tú te sientes vacío y eres cristiano, ¿sabes por qué? Es que no le estás dando de comer al Espíritu Santo. El Espíritu Santo necesita que tú te unas al Padre a través de la palabra, a través de la oración y a través de la alabanza. ¿Sabes que mucha gente va a la iglesia y les da vergüenza levantar las manos, glorificar al Señor, como leemos que muchos en la Biblia hacían? Levantaban las manos a Dios en agradecimiento. Hay unas canciones tan hermosas que dicen, levanto mis manos para darte gloria. Y ¿sabes cómo están? Así. ¿Sabes cómo me miras a mí? Así. ¿Por qué? Porque yo quiero esa conexión de mi espíritu con su Padre, con Dios Todopoderoso. Yo quiero sentir al Espíritu de Dios moverse dentro de mí. Y el único modo que va a suceder es si yo me rindo y alabo al Señor completamente. Dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré que en él, dice. El que obedece y se mantiene en sus mandamientos, este demuestra el amor sincero que siente hacia el Señor. Como te digo, es interesante porque todos dicen tener los mandamientos de Dios, pero como vemos en nuestra sociedad, no todos lo obedecen, ¿verdad? La palabra dice, no mates. ¿Cuántos asesinos no hay? No hables en contra de tu madre y tu padre. Bendice a tu madre y a tu padre. ¿Y qué hacen? Muchos jóvenes hoy en día golpean a sus padres y a sus madres. Los maltratan, abusan de ellos. No hables
No codicies lo de tu vecino. ¿Y qué hacen? Codician su hogar, codician su mujer, sus hijos, sus hijas, su marido. Y están quebrantando matrimonios. Oh, pero Señor, yo creo en ti. No, no. Hay una distinción. Creer significa que verdaderamente crees en Dios y obedeces a Dios. Y saber es otra cosa. Porque muchos saben de Dios, pero no creen en Él. No puedes vivir una vida pecaminosa y decir, oh, yo amo al Señor, mientras estás durmiendo con tu novia o tu novia fuera de un matrimonio, teniendo hijos fuera del matrimonio. Eso no es obediencia a Dios. Esa es una burla de Dios. Dicen muchos, ay, pero ahora ya no estamos bajo la ley. No importa, eso no cambió. Ser obedientes a Dios es lo que tenemos que ser. Obedientes a su palabra, completamente. Muchos dicen, ay, pero es que ahora ya no tenemos que tener el matrimonio. Enséñame dónde dice la palabra que ya no necesitamos el matrimonio. La sociedad te va a decir, no necesitas casarte, puedes jugar casa, vive con tu mujer. Puedes ir a la iglesia todavía. Pero esa es una burla. Si estás siguiendo una iglesia, estás escuchando la palabra de Dios, tienes que hacer lo que dice Dios en sus mandamientos. Tienes que ser obediente. Si no, ¿cómo quieres que Dios te bendiga? ¿Cómo se va a manifestar el Señor en tu corazón, en tu vida, en tu hogar, si estás viviendo en pecado? Examina tu vida para ver si de veras estás viviendo en obediencia o desobediencia. Porque el enemigo es bueno para engañar. Es un maestro para engañar. Dice, le dijo Judas, no Iscariote. Ese no estaba ya presente. Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió y le dijo, el que me ama mi palabra guardará y mi Padre lo amará y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Eso es lo que tenemos que examinar. ¿Dónde estoy en mi caminar con Cristo Jesús? ¿Estoy siendo obediente o desobediente? Yo amo al Señor, y no te voy a decir que soy perfecto, porque no lo soy. Yo fracaso. Yo caigo, me tropiezo por mi camino. Mi caminar a veces es fácil y a veces difícil, pero ¿sabes qué? En todo me rindo al Señor. En todo. Aun cuando el enemigo me quiere engañar, yo sigo confiando en Cristo Jesús. Porque he escuchado su palabra, yo la conozco, la tengo en mi corazón. La tengo aquí, no aquí, aquí, donde el Espíritu Santo la usa para guiarme. Os he dicho estas cosas estando con vosotros, pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Te acabo de decir, ¿verdad? El Espíritu Santo usa la palabra de Dios. Aquí está. Por eso es que escucho, porque está aquí su palabra. Todo lo que el Señor ha escrito, todo lo que el Señor hizo, el Espíritu Santo me lo da a recordar. No solo en las Escrituras, sino en mi vida. ¿Te acuerdas cuando Dios te bendició, cuando estabas pasando este momento difícil y te dio la fuerza para que la pasaras? Sí. Entonces, ¿crees que te va a abandonar ahora en tu momento de necesidad? No. Exactamente. Esas son las cosas que el Espíritu de Dios me dice. Y por eso es que tengo mi fe en Él. Por eso es que yo confío en Cristo, porque su Espíritu me da a recordar todo lo que Él ha hecho en mi vida. En mí, en mi esposa y mis hijos, en los hermanos y hermanas en la iglesia. Cómo ha cuidado, cómo ha levantado, cómo ha exaltado. Cómo los que estaban orgullosos han caído por su orgullo y su vanidad. Dice el versículo 27, la paz os dejo, mi paz os doy.
Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Y eso es muy importante. La paz, la palabra paz en judío es shalom, ¿verdad? Es una de las palabras más hermosas en el lenguaje judío, porque te desean paz, salud y seguridad, prosperidad y integridad. La gente en el mundo camina dependiendo de sus propias fuerzas, pero el cristiano tiene que caminar por fe. Piénsalo, nosotros caminamos por fe. Esa fe maravillosa que tenemos en Jesús, y solo caminando con nuestra esperanza, en Él tendremos paz. Y estaremos diariamente su gozo y su tranquilidad. Isaías 41:10 dice, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Dice el versículo 28, habéis oído que yo os he dicho, voy y vuelvo a vosotros. Si me amáis, os abriráis regocijado, porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. Y ahora os lo he dicho antes que suceda, para que cuando suceda creas. No hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo, y él nada tiene en mí. Pero para que el mundo conozca que amo al Padre, y como el Padre me mandó, así lo hago. Levantaos, vámonos de aquí. Jesús dice, yo me voy, pero vuelvo a ustedes. Si me amas, regocijarán de que yo me voy, pero van a regocijar de que también vendré. Porque he dicho que voy, ¿quién? Al Padre. Si verdaderamente me amas, te va a dar gozo que me voy con mi Padre. ¿Por qué? Porque mi Padre es aún más mayor que yo. Esto no significa que Jesús y el Padre no son igual. Simplemente que Jesús exalta a su Padre más que él mismo. Es como un hijo exalta a su madre y a su padre más que a él. Aunque son, ¿qué? Son la evidencia del padre y la madre. Yo me admiro porque cuando miramos como los hijos toman su rostro cuando van creciendo y se empiezan a desarrollar y empiezan a cambiar. Muchas veces un hijo puede tomar los aspectos de un padre o de la madre. Mi hija, dice mi esposa, que es similar a mí en todo. Y yo lo creo. Mientras mi hijo es más como mi esposa. Pero una de las cosas que he visto también es que mi hijo es mucho como mi padre biológico. Se parece mucho a mi padre. Mi hija tiene las mismas características y la cara de mi abuela. Y es lo maravilloso porque le digo a mi hija, tienes la cara de tu abuela. Y de lo que yo sé, de lo que me han dicho, también te comportas como ella. Y es curioso cómo esas cosas suceden, ¿verdad? En los genes. Pero todo eso es significante de lo que Jesús está diciendo. Cree en mí. Cree que yo voy a mi Padre. Dice, no hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo, hablando de lo que le iba a suceder cuando fuera arrestado. Dice, él no tiene nada en mí. En otras palabras, él no tiene poder sobre mí. Lo que va a suceder porque es la voluntad de mi Padre. Mi Padre lo permitió para que ustedes puedan ser salvos y para que ustedes puedan estar conmigo. Si crees esto, si crees lo que acabamos de hablar, tienes que entregarle tu vida a Jesús. Tienes que entregarte completamente a Jesús. Tienes que rendirte al poder, al amor, a la gracia y a la paz de Jesús. Si me pongo a pensar, si hubiera dicho, ¿sabes qué, Señor? Mejor lo hago mañana, ¿no? ¿Para qué lo hago ahora? Quería relajarme un poquito, Señor. Quería descansar, tú sabes. He estado jalando toda la noche y venía un poco cansado, Señor, y tenía un poco de sueño. La realidad, podía haber hecho eso, pero ¿sabes qué? Dios me dijo, yo te voy a sostener. Está bien, Padre, yo creo. Yo lo creo, Señor Jesús. Y eso es lo que hice. Si tú crees en Él y tienes una relación con Él, o deseas una relación con Él en este momento, no permitas que el enemigo te robe. Tú lo sientes en tu corazón, tú sientes el jalón
del Espíritu Santo que te están tocando. Entrégate a Cristo en este momento. Ábrele tu corazón al Señor. Permítele que Él venga a vivir en ti y que su Espíritu que está viviendo en Él entre en ti y sea el sello de que tú perteneces al Señor. En este momento, entrégale tu corazón, entrégale tu vida. Simplemente di lo que vamos a orar. Dile, Padre, vengo ante tu presencia. Te pido perdón de todos mis pecados. Confieso que he sido desobediente y que necesito a tu Hijo como mi Salvador, mi Redentor, mi Rey, mi Señor, mi todo en esta vida. Te acepto, Jesús. Te entrego mi vida. Pon tu Espíritu en mí y hazme una nueva criatura. Desde este día en adelante, como mi Rey te acepto. Amén. Si tú oraste, bienvenido a la familia de Dios. Es algo fácil, algo gratis. Piénsalo. Has recibido la vida eterna gratuitamente por lo que Jesús hizo en la cruz. Desde este día en adelante, tú eres hermano, hermana nuestras en la fe, en la familia de Cristo. Gloria a Dios por haber entregado tu corazón. Pero si no lo hiciste, te imploramos, ríndete al Señor. No permitas que el enemigo que viene a arrestar al Señor, que pensó que iba a derrotarlo a Cristo, que pensó que iba a derrotar al cielo cuando Jesús murió en la cruz, te robe a ti la gloria y la paz de Dios. Entrégale tu corazón. No temas. No temas. Y sé fuerte en tu fe. Oremos. Padre, una vez más te damos gracias, Señor. Y te pedimos, Señor, que por favor bendigas a los que te acaban de recibir como su Salvador y su Rey. Te damos gracias, Cristo Jesús, por todo lo que has hecho por nosotros, tus hijos, tus servidores, tus discípulos. Bendice a mis hermanos y a mis hermanas. Y gracias una vez más por permitirnos reunirnos a este estudio. En el nombre de Cristo Jesús, Padre, te alabamos y te exaltamos. Amén. Buenos hermanos y hermanas, hasta la próxima semana. Que Dios los bendiga. Y como siempre, recuerden que estamos orando por ustedes. Y si tienen preguntas, vayan a la red del internet y busquen a Calvary Chapel El Monte y ahí saben dónde está toda nuestra información. ¿Ok? Dios los bendiga. Adiós.